Buen día, el día de hoy estaré presentando junto a mi equipo la contaminación del cadmio, más conocido como el Itaitai. Los integrantes del grupo somos Josué Paz, Alessandra Pinto, Briana Céspedes, Abigail González y Casey Arias. Antes de comenzar con la explicación del tema en cuestión, debemos presentar las preguntas que fueron solicitadas para esta exposición. La primera pregunta consiste: ¿cuáles son los mecanismos fisiopatológicos exactos por los cuales el cadmio provoca osteomalacia y osteoporosis? Segunda pregunta: ¿qué factores bioambientales contribuyen a que el arroz tenga una mayor capacidad de bioconcentrar cadmio en comparación con otras plantas? Tercera pregunta: dado que el cadmio también puede entrar en el cuerpo por inhalación, ¿qué tipo de medidas de protección personal se podrían implementar en áreas cerca a minas y fábricas? Con estas preguntas establecidas comenzaremos con la exposición. Buen día con todos. El día de hoy voy a explicarles acerca del origen, de la causa y de los mecanismos de la enfermedad del Itaitai. Nombre que se le da debido a las expresiones de dolor que hacían las personas, las cuales padecían esta enfermedad. La enfermedad del Itaitai se da debido a la exposición prolongada hacia el cadmio. El cadmio es un metal tóxico que no cumple ninguna función biológica dentro de nuestro organismo. Sin embargo, al ser absorbido por nuestro cuerpo, resulta sumamente tóxico y nocivo. El origen de esta enfermedad es en Japón, en la prefectura de Toyama, donde más arriba se realizaban operaciones mineras, como lo es la mina de Kamioka, la cual no contaba con un protocolo adecuado para la liberación de desechos como lo es el cadmio, así que lo liberaban hacia el medio ambiente, dañando al río Shinzu, resultando en la contaminación de las propias aguas de este río, siendo nocivo para el ecosistema que se encontraba allí. También contaminando las aguas subterráneas y los medios de cultivo como lo son los arrozales, que era la principal fuente de alimentación de los agricultores. Es importante mencionar al doctor Noboru Hashimo, el cual es quien descubre la causa de esta enfermedad en 1955 debido a investigaciones que lo llevan a deducir que esta enfermedad está vinculada estrechamente con la exposición hacia el cadmio. Sin embargo, es tachado como loco por la comunidad médica debido a que hasta ese entonces no había habido un caso de enfermedad el cual tuviera como causa la contaminación. En 1912 es cuando se registra el primer caso de esta enfermedad. Sin embargo, no es hasta 1930 cuando pues se reconoce como una enfermedad en sí debido al aumento de casos. Es hasta 1968 cuando el gobierno japonés recién oficializa la causa de esta enfermedad, que es la exposición hacia el cadmio. Bueno, cuando el cadmio ingresa hacia nuestro cuerpo lo puede hacer a través de dos formas, a través de la ingestión o a través de la inhalación. En el caso de la enfermedad del Itaitai fue a través de la ingestión, mayoritariamente del arroz contaminado, provocando así enfermedades como la hipercalciuria, que favorecía el agravamiento óseo, muscular y de los nervios, produciendo los primeros signos y síntomas diagnosticados en los primeros casos de esta enfermedad, como lo son el debilitamiento muscular, el acalambramiento y las fracturas. Bueno, de esta misma forma el cadmio se almacena en nuestros riñones, provocando un daño renal, dando origen a dos patologías, las cuales son características, puesto que son parte de forman las malformaciones y también favorecen a las fracturas, como lo son la osteoporosis y la osteomalacia. A continuación, yo les hablaré sobre los mecanismos de contagio de la enfermedad Itaitai. La enfermedad de Itaitai se adquiere por la exposición al cadmio. El cadmio es un elemento pesado y muy tóxico que se encuentra y se libera en el ambiente a través de las actividades industriales. El cadmio se puede encontrar en las minas de zinc y también se usa para la elaboración de baterías o pilas. Este es uno de los elementos más tóxicos en el ambiente, que su toxicidad se puede comparar con la del mercurio. El cadmio se puede encontrar en el agua y en el suelo. El cadmio se acumula en el agua
y en el lecho de los ríos, y el arroz era capaz de bioconcentrarlo hasta 3 veces más que el contenido del agua. El cadmio en el agua era utilizado para inundar los arrozales, lo cual afectaba la salud de las personas, ya que estos consumían el arroz. Es así que estábamos frente a un mecanismo de amplificación trófica. Lo que quiere decir este último es que es el aumento de la concentración del contaminante de un nivel trófico al siguiente, debido al aumento del contaminante procedente del alimento. A medida que un organismo consumía individuos de un nivel trófico inferior, ingiere el contaminante de todos los individuos consumidos, provocando así que gradualmente la concentración del contaminante vaya aumentando. Es por eso que las personas que consumían estos alimentos contaminados, como es en el caso del arroz, obtenían efectos muy notables como era la muerte o las diferentes enfermedades. Gracias. Como ya mencionaron, esta enfermedad está estrechamente relacionada con la contaminación ambiental, en este caso por el cadmio, que es un metal pesado muy tóxico. A continuación, yo, Alessandra Pinto, voy a profundizar en las características principales de esta enfermedad y cómo afecta al cuerpo humano. Como primer característica vamos a hablar de daños al organismo. La enfermedad Itai-Itai afecta principalmente 3 sistemas del cuerpo. Sistema óseo. El cadmio debilita los huesos, provoca fracturas constantes y dolor severo en huesos y articulaciones. El sistema renal. También provoca insuficiencia renal crónica, lo que impide que los riñones eliminen toxinas de manera adecuada. Y el dolor crónico. El dolor es constante en huesos y músculos, y el nombre Itai-Itai proviene del grito de dolor de los pacientes, que en japonés significa ai ai. Como segunda característica mencionaré la población afectada. Itai-Itai afectó principalmente a mujeres de mediana edad y ancianas, ya que estaban más expuestas al arroz y al agua contaminados con cadmio. También a aquellas personas con dietas basadas especialmente en arroz, y fueron vulnerables los trabajadores en las minas o industrias que manipulaban directamente el cadmio, ya que estaban expuestos a niveles peligrosos de este metal tóxico. Tercera característica, el impacto social y económico. La enfermedad afecta la capacidad laboral de los pacientes, ya que el dolor y las fracturas impiden que estos trabajen de manera adecuada o como lo harían si estarían sanos. Esto reduce su economía local. Consecuencias a largo plazo. Esta característica me parece muy importante, ya que las personas con Itai-Itai sufren de discapacidad física grave debido a las fracturas y el dolor crónico. Bueno, en esta diapositiva podemos observar algunas características clínicas que ya las mencioné en mi explicación y también algunas características bioquímicas, como lo son que los niveles elevados de cadmio y sangre en la orina, la disminución de la concentración de calcio en sangre y el aumento de excreción de calcio en la orina. Bueno, ahora voy a hablar de casos en el Perú. ¿Hay Itai-Itai en el Perú? En el Perú, aunque no se ha reportado casos de Itai-Itai, tiene una importante actividad minera y la extracción de metales como el zinc, el plomo y el cobre pueden liberar el cadmio al ambiente, y estos metales pueden causar enfermedades renales crónicas y problemas óseos, y signos y síntomas similares a los del Itai-Itai. Es muy importante para prevenir estas enfermedades regular la actividad minera y monitorear la contaminación en áreas de alto riesgo y sobre todo educar a la población de los peligros que tienen. Aunque ya mencioné que no se han reportado casos de Itai-Itai en el Perú, la presencia de cadmio en el ambiente representa un riesgo potencial para la salud pública. Hola, mi nombre es Abigail González y el día de hoy voy a explicar los signos y síntomas del Itai-Itai. Para empezar debemos tener en claro ambos conceptos. ¿Que acaso no resultaban ser lo mismo? Pues no. Los síntomas son observaciones subjetivas percibidas por el paciente pero que indican una enfermedad, mientras que los signos son observaciones objetivas que han sido analizadas por un especialista y también indican una enfermedad. Ya pudieran haber sido analizadas mediante algún examen clínico o alguna otra prueba pertinente. Ahora, respecto a la enfermedad del Itai-Itai, entre sus síntomas hay distintos dolores, como el espinal y en las piernas, un dolor debilitante que empeora con el tiempo,
un dolor violento en la pelvis y los miembros inferiores. También tenemos a una marcha de pato que se debe a las deformidades óseas y a la fatiga y debilidad. Entre sus signos encontramos a deformidades óseas, que como se ve en la imagen, a esto nos referíamos con la marcha de pato, pues las piernas no tienen una malformación, están abiertas, por lo que al momento de caminar se produce esta marcha de pato. Luego tenemos a las fisuras óseas, que especialmente se dan en el cuello del fémur, a las fracturas espontáneas, a la tos, anemia, insuficiencia renal, a la incapacidad renal para eliminar el ácido de la sangre, lo cual en un futuro puede producir gota. Y respecto a las enfermedades óseas, encontramos a la osteomalacia y a la osteoporosis. La osteomalacia se refiere al debilitamiento de los huesos y a la osteoporosis se refiere a la pérdida de masa ósea, como se puede ver en la imagen. Por lo tanto, también surge una debilidad. Hablaré sobre el tratamiento a la intoxicación por cadmio, que es un metal tóxico que daña los huesos y los riñones. Como primer punto, tenemos a la eliminación de la exposición al cadmio, es decir, evitar alimentos contaminados como vegetales de áreas de alta contaminación y también reducir la exposición laboral y ambiental, especialmente cerca de fábricas y minas. Todo esto para que el cuerpo evite seguir acumulando cadmio. Como segundo punto, tenemos al tratamiento farmacológico, que si bien no existe una cura directa, hay algunos tratamientos que ayudan a aliviar y reducir los síntomas y efectos que tiene el metal en nuestro cuerpo, como los quelantes de metales pesados que ayudan a la eliminación del cadmio del cuerpo. También a los medicamentos para los riñones, que son antioxidantes y antiinflamatorios que protegen la función renal. En casos graves, el daño puede ser irreversible. Como tercer punto, tenemos al tratamiento de los efectos en los huesos. Tenemos a los suplementos de calcio y de vitamina D que ayudan a la salud ósea. Tenemos a los medicamentos para la osteoporosis, los bifosfonatos como el alendronato, que previene la pérdida ósea. Como cuarto punto tenemos al tratamiento de la insuficiencia renal, a la diálisis y al trasplante renal. La diálisis es necesaria cuando los riñones ya no filtran bien y el trasplante renal es cuando la insuficiencia renal es irreversible. Como quinto y último punto tenemos al monitoreo médico continuo, que consiste en el análisis de sangre y orina para la función renal y la radiografía o densitometría ósea para evaluar la salud ósea. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, podemos decir que el cadmio es un metal tóxico, el cual afecta al metabolismo del calcio y del fósforo, elementos que son esenciales para la formación y el mantenimiento de los huesos. Cuando el cadmio ingresa a nuestro cuerpo, tiende a almacenarse en los riñones, provocando un daño renal a largo plazo, afectando la capacidad del riñón para reabsorber el calcio en los túbulos renales. De esta manera se le da paso a una condición que se le conoce como hipercalciuria, que vendría a ser el exceso de calcio en la orina, disminuyendo así los niveles de calcio en la sangre, que vendrían a ser esenciales para la salud ósea. La deficiencia de calcio resultante impide que el hueso se mineralice adecuadamente, lo que provoca una afección llamada osteomalacia, que se caracteriza por el ablandamiento del hueso debido a una mineralización insuficiente. Además, el cadmio interfiere directamente en la actividad de células formadoras de hueso, los osteoblastos, reduciendo su capacidad de generar tejido óseo nuevo. Paralelamente, el cadmio incrementa la actividad de los osteoclastos, células que descomponen al hueso, lo que agrava la pérdida de densidad ósea y contribuye a la aparición de osteoporosis, que es la disminución de masa ósea y
al aumento de la fragilidad. Para responder esta pregunta debemos tener en cuenta que el arroz tiene alta capacidad de absorción de minerales del suelo y del agua, lo que lo convierte en una planta susceptible a la bioconcentración del cadmio. Este fenómeno ocurre debido a su sistema radicular, el cual por una parte le permite extraer eficientemente los nutrientes, pero por otra también es susceptible a extraer las toxinas presentes en el suelo. Ahora, si analizamos las condiciones en las cuales crece el arroz, son terrenos inundados, por lo cual se facilita la absorción de metales pesados, ya que está en un medio acuoso, por lo cual permite una mayor solubilidad de los elementos. Además, tenemos que saber que el pH bajo estos suelos puede aumentar la solubilidad del cadmio, lo que facilita la entrada de las raíces de las plantas de arroz e incrementa la concentración de este metal en los granos que eventualmente se consumen. Con respecto a la tercera pregunta, la cual es ¿qué medidas de protección personal se podrían implementar en áreas cercanas a minas o fábricas? Lo que hemos podido averiguar es que para poder reducir la exposición al cadmio es importante utilizar las medidas de protección individual o también llamadas EPI, como pueden ser las mascarillas con filtros especiales para partículas tóxicas o el uso de ropa que evite el contacto directo con los polvos contaminantes. También es esencial garantizar una buena ventilación en el área de trabajo o también se puede instalar los sistemas de extracción de aire. En comunidades cercanas se recomienda la implementación de barreras físicas o vegetales, la cual puede limitar la dispersión del polvo contaminante. También es muy importante el promover los hábitos de higiene, como pueden ser el lavado de manos y de alimentos. Gracias.